Astrid Lindgren nació el 14 de noviembre de 1907 en Vimmerby, un pequeño pueblo rural en el sur de Suecia. Creció en una familia modesta, rodeada de campos, animales y cuentos populares que escuchaba desde niña. Su infancia fue feliz y libre y ese mundo campestre lleno de juegos, aventuras y travesuras se convertiría más tarde en la inspiración para muchos de sus libros. Desde muy joven, Astrid demostró una gran pasión por las palabras. Amaba leer, escribir y observar el mundo con curiosidad. A los 18 años comenzó a trabajar como periodista en un periódico local, pero pronto su vida dio un giro inesperado. Quedó embarazada de manera no planificada y se trasladó a Estocolmo, donde trabajó como mecanógrafa y secretaria para poder mantener a su hijo Lars. Fue durante esos años de lucha y esfuerzo que Astrid encontró en la escritura una vía para canalizar su creatividad. Sin embargo, no fue hasta los años 40 que su carrera literaria comenzó realmente. Todo cambió cuando su hija Karin, enferma en cama, le pidió que le contara una historia. Así nació Pippi Langstrump, o como la conocemos en español, Pippi Calzas Largas, una niña rebelde, divertida, extraordinariamente fuerte y completamente libre de convenciones sociales. La historia fue tan original que al principio fue rechazada por varias editoriales. Pero Astrid no se rindió. En 1945 logró publicar el libro y el éxito fue rotundo. Pippi rompía todos los moldes, vivía sola en una casa sin adultos, tenía un caballo, un mono, y no obedecía ninguna regla. Representaba una nueva manera de ver a la infancia, más libre, más valiente, más auténtica. Desde entonces Astrid Lindgren se convirtió en una de las autoras de literatura infantil más importantes del mundo. Escribió más de 30 libros entre los que destacan Mio, Mimio, Los hermanos Corazón de León, Ronja, La hija del bandolero, Carlson del tejado y muchos más. Sus historias hablaban de amistad, justicia, imaginación, muerte, soledad y esperanza. No subestimaba a los niños, al contrario, les hablaba de temas complejos con respeto y ternura. Pero Astrid no solo fue una narradora excepcional. Fue también una mujer profundamente comprometida con la sociedad. Defendió los derechos de los niños, luchó contra el maltrato animal y criticó públicamente las injusticias sociales. Incluso logró cambiar leyes en Suecia gracias a sus campañas, como la famosa Ley Astrid, que mejoró las condiciones para el cuidado de los animales. Su influencia en la cultura sueca fue tan fuerte que llegó a aparecer en los billetes de 20 coronas, y su obra ha sido traducida a más de 100 idiomas, adaptada al cine, la televisión y el teatro en todo el mundo. Astrid Lindgren falleció el 28 de enero de 2002, a los 94 años, dejando un legado inmenso. Pero más allá de los premios y los libros, lo que ella dejó fue un universo donde los niños son los verdaderos protagonistas, donde soñar es una forma de libertad, y donde la imaginación no tiene límites. Sus palabras, su valentía y su amor por la infancia siguen vivas hoy. Porque como dijo una vez Astrid, todo lo grande que sucede en el mundo, sucede primero en la imaginación de un niño.